El arrogante músico millonario se rió de la sencilla niña de 8 años sobre el escenario y la retó a un duelo de trompeta. Si me ganas, pagaré tu escuela de música. Pero cuando ella empezó a tocar, todo el público cayó en un silencio absoluto. Y lo que ocurrió después dejó a todos conmocionados. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. El foco ardía sobre el escenario del Grand Theater de Nashville, aquella húmeda noche de agosto. Lily Cooper, de 8 años, estaba descalza con un vestido 2 tallas más grande, abrazando una trompeta maltrecha que parecía haber sobrevivido a una guerra. El metal estaba deslustrado, abollado en 3 lugares, y sujeto con cinta adhesiva alrededor de los pistones. Marcus Sterling se recostaba en la silla del jurado como un rey en su trono. Sus discos de platino y premios Grammy prácticamente brillaban bajo las luces. A los 27, era el chico de oro de la música country, guapo, talentoso y consciente de ello. Su trompeta hecha a medida, que valía más que el coche de la mayoría, descansaba con despreocupación sobre su regazo. «Vaya, vaya», dijo Marcus arrastrando las palabras al micrófono, con la voz cargada de burla. «¿Qué tenemos aquí, cariño? ¿Sacaste eso de un contenedor de basura?» El público se rió. Las pequeñas manos de Lily se apretaron alrededor de su trompeta. «Sí, señor», dijo en voz baja, apenas alcanzando el micrófono. «La encontré detrás de la tienda de música de Miller el año pasado». Más risas recorrieron la sala. Marcus se inclinó hacia adelante, ampliando su sonrisa perfecta. ¿Y crees que puedes tocar ese pedazo de chatarra oxidado en un verdadero concurso de talento? Cielo, esto es Nashville, no una barbacoa en el patio trasero. Sarah Cooper, la madre de Lily, permanecía entre bastidores. Su uniforme de camarera aún olía a café y grasa tras un turno doble. Sus dedos agarraban el telón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero algo destelló en los ojos oscuros de Lily, algo que hizo a Marcus detenerse. No era miedo, era fuego. «Mi papá tocaba la trompeta», dijo Lily, ahora con la voz más firme. Decía, «La música no va de lo brillante que esté tu instrumento, sino de lo que llevas en el corazón». Marcus echó la cabeza hacia atrás y se rió. «¿Tu papá, ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí enseñándote como es debido, en vez de dejarte hacer el ridículo con esa basura?» El teatro enmudeció. Incluso los otros jueces se removieron, incómodos. «Murió», dijo Lily simplemente. «Hace 2 años. Nunca llegó a tocar profesionalmente, pero me enseñó todo antes de irse. Y practico 6 horas cada día con esta trompeta porque es todo lo que me queda de su sueño». La sonrisa se borró del rostro de Marcus, pero solo por un segundo. Se puso de pie. Sus zapatos caros repiquetearon sobre el escenario mientras caminaba hacia ella. El público miraba, hipnotizado. «¿Qué te parece si lo hacemos interesante, niña?», dijo Marcus, con la voz proyectándose por el teatro silencioso. «Un reto de verdad, tú y yo. Un duelo de trompeta aquí mismo, ahora mismo. Si me ganas, pagaré 5 años en la mejor escuela de música de Nashville. Beca completa. Todo lo que necesites». Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. La mano de Sarah voló a su boca. «Pero cuando pierdas», prosiguió Marcus, recuperando la sonrisa, «admites que los sueños no pagan las cuentas y dejas de perder el tiempo con ese cacharro. ¿Trato hecho?». Todas las miradas en el teatro se volvieron hacia Lily, la niña del vestido enorme, con la trompeta oxidada y los pies descalzos. Las cámaras hicieron zoom para capturar el momento. Era el tipo de oro televisivo que sería tendencia durante semanas. Lily miró su trompeta. Pasó sus pequeños dedos por las abolladuras, la cinta, los puntos donde las manos de su papá habían dejado el metal pulido. Luego alzó la vista hacia Marcus Sterling, y algo en su expresión hizo que el juez famoso diera un paso atrás sin querer. «Trato hecho», susurró Lily, y se llevó la trompeta a los labios.
Marcus Sterling hizo rotar los hombros como un boxeador entrando al ring, un gesto calculado para las cámaras. Alzó su reluciente trompeta, una monet prana de 40,000 $, y las luces del escenario atraparon cada curva del latón pulido como si fuera oro líquido. Solo el instrumento costaba más de lo que Sarah Cooper ganaba en 2 años de turnos dobles en el restaurante. Damas y caballeros, anunció con esa sonrisa deslumbrante que había aparecido en una docena de portadas. Déjenme mostrarles cómo suena la música de verdad, cuando tienes la formación adecuada, el instrumento adecuado y la dedicación adecuada. La pausa fue deliberada. El énfasis en adecuada era una daga dirigida directamente a la niña que permanecía en las sombras. Marcus se colocó en el centro del escenario, con los pies plantados en la postura que había perfeccionado en Juilliard. Alzó la trompeta a los labios, y la primera nota que emergió fue sencillamente espectacular. Se elevó por el teatro, perfecta y poderosa, alcanzando armónicos que hicieron temblar las arañas de cristal y cantar al unísono. Comenzó con el concierto para trompeta en mi bemol mayor de Haydn, una de las piezas más exigentes del repertorio clásico. Sus dedos volaban sobre los pistones como alas de colibrí, ejecutando escalas y trinos que la mayoría de los músicos profesionales no se atreverían a intentar sin meses de preparación. Pasajes de triple picado que sonaban como ráfagas de ametralladora. Saltos entre registros que parecían desafiar las leyes de la física. El público estaba hipnotizado. La gente se inclinaba hacia adelante en sus asientos, con la boca abierta. Aquello no era simplemente bueno, era de clase mundial. Por eso Marcus Sterling tenía 3 premios Grammy a los 27 años. Por eso su último álbum había sido doble platino. Por eso cobraba $50,000 por una sola presentación privada. Tocó exactamente durante 3 minutos y 47 segundos. Lo cronometró a la perfección, terminando con una nota aguda estratosférica que parecía perforar el techo del teatro. La sostuvo durante 6 segundos completos, con el rostro apenas mostrando esfuerzo, antes de cortarla con precisión quirúrgica. El aplauso fue inmediato y ensordecedor. La gente saltó de sus asientos como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Las mujeres de las primeras filas gritaban su nombre. Los otros jueces ya asentían, tomando notas en sus tarjetas con expresiones de admiración. Varios miembros del público tenían los teléfonos en alto, subiendo clips a las redes con títulos como Marcus Sterling arrasa en el concurso de talentos. Marcus hizo una profunda reverencia teatral, una al centro, otra a cada lado del teatro. Absorbió la adoración como un hombre que creía haber ganado cada segundo de ella. Cuando finalmente se enderezó, su sonrisa era radiante, su confianza absoluta. Caminó lentamente de regreso hacia Lily. Los caros zapatos italianos resonaban sobre la madera del escenario. Cada paso era deliberado, calculado. Se detuvo lo bastante cerca como para que su sombra la cubriera. «Tu turno, cariño», dijo con un tono de condescendencia que dolía. «Buena suerte tratando de igualar eso. Quizá quieras reconsiderarlo. No hay vergüenza en admitir cuando estás superada». Se detuvo, ladeando la cabeza con fingida preocupación. «Digo, no querríamos que te avergonzaras más de lo necesario. Después de todo, esto saldrá en televisión. Miles de personas mirando, quizá millones en línea». Lily se quedó inmóvil al borde del escenario. Sus pies descalzos parecían diminutos sobre la madera pulida. Sus pequeñas manos temblaban visiblemente alrededor de su trompeta maltrecha. El metal deslustrado parecía absorber la luz en vez de reflejarla, haciéndola parecer aún más patética junto al instrumento reluciente de Marcus. Entre bastidores, Sarah se presionó el puño contra la boca, luchando por contener las lágrimas. Cada instinto maternal le gritaba que corriera al escenario, tomara a su hija y huyera de allí. Esto había sido un terrible error. ¿En qué estaba pensando al dejar que Lily aceptara ese desafío? Marcus regresó a su asiento de juez, cruzando las piernas con seguridad. Se inclinó hacia la jueza a su lado, Dorothy Chen, una profesora de música clásica de Vanderbilt de 72 años.
con cabello plateado y ojos fieros. Le susurró algo tras la mano, y Sarah lo vio hacer un gesto despectivo hacia Lily. La expresión de Dorothy se endureció, pero aún no dijo nada. El teatro zumbaba de conversación. La gente ya declaraba a Marcus como el ganador. Un adolescente en el balcón gritó: «¡Entréguenle el trofeo de una vez!». Lily dio un paso hacia adelante, luego otro. Cada movimiento parecía una lucha en arenas movedizas. El foco parecía 10 veces más caliente ahora. Y su vestido demasiado grande, donado por la iglesia, se le pegaba al cuerpo con el sudor de los nervios. «Cuando estés lista, cariño», dijo suavemente Dorothy Chen, su voz cortando el murmullo. Fue el único gesto de bondad en la sala, y Lily se aferró a él como a un salvavidas. Lily cerró los ojos. Pensó en su papá, Thomas Cooper, el obrero de fábrica que había comprado una trompeta de segunda mano con su devolución de impuestos, y había aprendido a tocar viendo videos de YouTube a medianoche, cuando todos dormían. Pensó en cómo llegaba a casa agotado cada noche, con las manos manchadas de aceite de máquina, pero aún así practicaba 1 hora en el balcón del apartamento antes de acostarse. Pensó en lo último que él le había dicho antes del accidente en la planta, cuando ella tenía solo 6 años. La música no se trata de ser perfecta, mi niña. Se trata de hacer que la gente sienta algo real. Se trata de la verdad. Y la verdad siempre es hermosa, incluso cuando duele. Lily alzó su trompeta oxidada a los labios y comenzó a tocar. La primera nota que salió de la trompeta de Lily no fue lo que nadie esperaba. No era técnicamente perfecta como la interpretación de Marcus. No era fuerte ni deslumbrante. No se anunció con poder ni precisión. Pero algo en ella cortó el aire como un cuchillo a través de la seda. Cruda, honesta y desgarradoramente pura. Tocó un viejo espiritual. Sometimes I feel like a motherless child. Pero lo tocó de una manera que nadie en ese teatro había escuchado antes. Lo interpretó como alguien que comprendía lo que esas palabras realmente significaban. Como alguien que sabía lo que se siente estar solo en un mundo demasiado grande y demasiado duro. Cada nota tenía peso. Cada frase contaba una historia. Cuando alcanzaba las notas graves, podías sentir la soledad instalándose en tus huesos. Cuando subía al registro agudo, podías oír la esperanza luchando por abrirse paso entre capas de desesperación, esforzándose pero negándose a morir. La sonrisa altiva de Marcus empezó a desvanecerse. Se enderezó en su asiento, su confianza despreocupada se evaporó. Sus manos se aferraron a los reposabrazos. En el público, una mujer de la tercera fila comenzó a llorar. No sabía por qué. Había ido al concurso porque su esposo tenía boletos gratis. Ni siquiera le gustaba particularmente la música de trompeta, pero algo en la interpretación de aquella niña le apretó el pecho y las lágrimas simplemente brotaron. Un anciano en el balcón cerró los ojos, y de pronto tenía 22 años otra vez, de pie frente a la tumba de su propio padre, deseando haber dicho todo lo que nunca dijo. Una mujer de mediana edad en la fila 7 pensó en su hija, que había muerto de leucemia hacía 3 años. Un adolescente recordó a su mejor amigo, que se había mudado y nunca volvió a llamar. La música de Lily hizo eso. Abrió puertas en los corazones de la gente que habían estado cerradas durante años. Entre bastidores, Sarah Cooper se desplomó contra la pared, con el cuerpo sacudido por los sollozos. Estaba viendo a su esposo tocar de nuevo. Podía oír a Thomas en cada nota, su ternura, su fuerza, su negativa a dejar que el mundo lo endureciera. La técnica de Lily no era perfecta. Su respiración se oía entre las frases. A veces sus dedos no caían del todo limpios sobre los pistones, y se escuchaba el clic de las conexiones imperfectas. La trompeta misma producía un tono un poco áspero en el registro grave, donde las abolladuras afectaban la vibración. Pero nada de eso importaba. Nada importaba en absoluto, porque Lily Cooper, de 8 años, descalza, con un vestido donado por la iglesia y una trompeta sostenida con cinta adhesiva, estaba haciendo algo que Marcus Sterling, con toda su formación en Juilliard, sus Grammys y su perfección técnica,
Había olvidado por completo cómo hacer. Estaba diciendo la verdad. 2 minutos después de comenzar su interpretación, todo el gran teatro estaba en silencio absoluto. Incluso las personas que susurraban se detuvieron. Incluso la pareja que miraba sus teléfonos los guardó. Incluso Marcus Sterling dejó de moverse por completo, congelado como una estatua. Sus rasgos perfectos atrapados en una expresión que podía ser de sorpresa, de reconocimiento o de algo mucho más profundo. Dorothy Chen, la profesora de música clásica que había escuchado miles de interpretaciones en sus 5 décadas de enseñanza, tenía lágrimas corriendo por su rostro curtido. No era la única. Al menos 3 docenas de personas en el público lloraban abiertamente. Otros permanecían con las manos sobre el corazón, casi sin respirar. Esto ya no era una interpretación. Era una oración. Era dolor, amor y sueños vertidos a través de una trompeta maltrecha, sostenida por la esperanza y la memoria. Cuando Lily alcanzó la nota final, un tono largo y sostenido que parecía flotar en el aire como la neblina matinal, nadie se movió. El silencio se prolongó 5 segundos, luego 10, luego 15. Entonces, alguien en la última fila, una anciana negra de cabello blanco, se levantó lentamente y comenzó a aplaudir. Su aplauso sonó como un trueno en el teatro silencioso. Luego se levantó otra persona y 10 más, y 50. En 30 segundos, todo el teatro estaba de pie, aplaudiendo tan fuerte que las paredes parecían temblar. La gente no solo aplaudía, vitoreaba, gritaba, algunos seguían llorando. Era el tipo de ovación que se reserva para actuaciones que ocurren una sola vez en la vida. Pero Marcus Sterling permaneció sentado, mirando a la pequeña niña con su trompeta oxidada, el rostro pálido como el papel, las manos aferradas a los reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Entre bastidores, mientras el público seguía rugiendo con oleadas de aplausos que parecían no tener fin, Sarah abrazaba a Lily tan fuerte que la niña apenas podía respirar. Los aplausos continuaron. 1 minuto, 2, 3. La gente en el teatro no quería detenerse. No querían que ese momento terminara. «Cariño, ¿dónde aprendiste a tocar así?», susurró Sarah en el cabello de Lily, con la voz temblorosa. «Tu papá te enseñó lo básico. Pero eso fue algo completamente distinto. Eso fue magia». Lily miró a su madre con esos ojos oscuros y serios que siempre habían parecido demasiado adultos para su pequeño rostro. «Practico lo que papá me enseñó todos los días, 6 horas, tal como le prometí». «Lo sé, cariño», susurró Sarah, pero no encontraba las palabras. Había escuchado a Lily practicar todos los días durante 2 años, pero aquella interpretación había sido de un nivel completamente diferente. «Y recuerdo todo», interrumpió Lily en voz baja, con la certeza de quien dice la verdad. «Todo lo que me contó, cada historia sobre la música, cada lección», dijo. «La música vive en los lugares rotos», dijo. «Tienes que tocar desde donde duele». Thomas Cooper había trabajado en la planta Madison Metal Works durante 15 años antes de morir. Había tomado ese trabajo justo después de terminar la secundaria, 3 días después de que Sarah le dijera que estaba embarazada. Le habían ofrecido una beca completa en el Berklee College of Music, todo pagado, pero la rechazó sin pensarlo 2 veces. Sarah le había rogado que no lo hiciera. Él solo sonrió y dijo: «La música puede esperar. Mi familia no». Durante 15 años trabajó turnos de 12 horas operando máquinas que convertían láminas de metal en piezas de automóvil. Sus manos quedaron permanentemente manchadas de aceite de máquina. Su espalda desarrolló un dolor constante por pasar tantas horas de pie sobre pisos de concreto, pero nunca se quejó. Ni una sola vez. Sarah recordaba aquellas noches, después de esas jornadas brutales, cuando su esposo se sentaba en el diminuto balcón del apartamento, apenas lo bastante grande para una silla, y tocaba su trompeta. Los vecinos del viejo complejo nunca se quejaban, al contrario, abrían las ventanas para escuchar.
La señora Henderson, del apartamento 3B, decía que la música de Thomas era mejor que cualquier terapia que hubiese probado. El señor Rodríguez, del 5A, decía que lo ayudaba a dormir. Los adolescentes del 2C decían que era lo único hermoso en todo el vecindario. Me dijo que la música tiene que venir de los lugares del dolor. Continuó Lily con su pequeña voz firme. De los lugares que están rotos. Dijo que ahí es donde vive la verdad. Dijo que su trompeta era vieja y abollada, pero que eso era lo que la hacía especial. Cada abolladura era una historia, cada rasguño, un recuerdo. Las cosas perfectas no tienen historias. Thomas había encontrado esa trompeta en una casa de empeño en Dickerson Pike, por $50. El dueño, un hombre de rostro triste, con tatuajes y ojos cansados, le dijo que había pertenecido a un músico de sesión que había pasado por tiempos difíciles y necesitaba dinero rápido para pagar el alquiler. Thomas la compró con el dinero que estaba ahorrando para unos nuevos zapatos de trabajo, y la tocó todos los días durante 14 años, hasta la noche en que no regresó de la fábrica. La explosión de la caldera mató instantáneamente a 3 hombres. Thomas Cooper fue uno de ellos. Otros 2 murieron después en el hospital. La investigación reveló que la gerencia había ignorado las advertencias de seguridad sobre las válvulas de presión durante 8 meses para ahorrar dinero. La empresa pagó multas e indemnizaciones, pero nada trajo a nadie de vuelta. Thomas tenía 31 años. Lily tenía 6. Sarah había querido tirar la trompeta después del funeral. No podía soportar verla. Cada vez que veía aquel metal abollado. Oía a Thomas tocando en el balcón, olía el aceite de máquina en sus manos. Sentía su ausencia como una herida física. La había guardado en una caja marcada para donar. Pero la pequeña Lily, de 6 años, la rescató. La encontró en el montón de donaciones, la sacó y la escondió bajo su cama. Luego aprendió a tocar usando los viejos libros de instrucción de Thomas de la biblioteca, aquellos con sus notas escritas a mano en los márgenes. Practicaba mientras Sarah trabajaba. Practicaba hasta que los labios le sangraban. Practicaba hasta que sus pequeños brazos le dolían. «Toco por él», dijo Lily ahora, mirando a su madre con absoluta convicción. «Para que su sueño no muera del todo. Para que algo hermoso salga de todos esos años en la fábrica. Él renunció a todo por nosotras. Lo mínimo que puedo hacer es mantener viva su música». Sarah volvió a abrazar a su hija, llorando tan fuerte que no podía hablar. A través del telón, alcanzó a ver a Marcus Sterling de pie, discutiendo con Dorothy Chen. La profesora de música clásica gesticulaba con fuerza, el rostro encendido de ira. El tercer juez, Robert Williams, un productor musical de cabello plateado y fama de descubrir talentos, estaba entre ellos, visiblemente incómodo. Marcus negaba con la cabeza con violencia, su boca moviéndose con palabras duras y furiosas que Sarah no podía oír. Todo su cuerpo irradiaba rabia. Algo iba muy mal. «No puedes estar hablando en serio», siseó Marcus a Dorothy Chen, bajando la voz lo suficiente para que los micrófonos no lo captaran, pero lo bastante alto para dejar ver su furia. Su rostro se había puesto rojo. «Esto es una competencia de música, Dorothy, no una causa de caridad, no una historia para hacer sentir bien a las redes sociales. Esa niña tiene más talento puro del que he visto en 30 años enseñando en Vanderbilt», replicó Dorothy, con la voz temblando de ira. «Y lo sabes. Todo el mundo en este teatro lo sabe. He juzgado concursos internacionales. He escuchado a profesionales que no podrían hacer lo que ella acaba de hacer». El tercer juez, Robert Williams, carraspeó incómodamente. Había estado en la industria musical durante 40 años, producido álbumes para leyendas, y sabía cuándo estaba ante algo especial. «Marcus, hijo, tienes que admitir que eso fue extraordinario. Nunca he visto una reacción del público así. La gente se conmovió de verdad. Eso es lo que la música debe hacer». Ella rompió las reglas, insistió Marcus, y su compostura perfecta se agrietó como hielo delgado. Una vena palpitó en su sien. «Mira esa trompeta»,
Ni siquiera está bien mantenida. Es basura. ¿Cómo sabemos que no está dañada? ¿Cómo sabemos que en realidad está tocando correctamente y no solo haciendo ruido que suena emocional? ¿De verdad lo estás sugiriendo? Estoy sugiriendo, empezó Dorothy, y su voz subió peligrosamente. ¿Que debemos ser objetivos aquí?, interrumpió Marcus, inclinándose hacia adelante con acero en la mirada. Profesionales. Sí, ella tocó con emoción. Sí, al público le gustó. Está bien, pero técnicamente yo clavé cada nota perfectamente. Ejecuté una de las piezas más difíciles del repertorio de trompeta sin un solo error. Eso es lo que debería importar en una competencia musical: habilidad, formación, excelencia, no una historia lacrimógena sobre un padre muerto. Robert se removió, incómodo en su traje caro. Tiene un punto en el aspecto técnico, Dorothy. La niña fue estupenda en lo emocional, pero la actuación de Marcus fue técnicamente impecable. Técnica. La voz de Dorothy se elevó un poco antes de contenerse. La música no se trata solo de perfección técnica, Robert. Se trata de conexión. Se trata de hacer sentir a la gente. Se trata de la verdad. ¿De qué sirve la técnica perfecta si la música está vacía? Si no toca a nadie. Pensad en lo práctico. Intervino Marcus con voz medida, cambiando de táctica como un abogado en el tribunal. Este programa necesita un ganador que nos represente profesionalmente. Alguien pulido. Alguien que pueda fichar conciertos de verdad y hacer que el show quede bien. Alguien con quien los patrocinadores quieran trabajar. No una niña de 8 años con un instrumento oxidado y una historia triste que probablemente deje la música en un año. Pero Dorothy lo miró como si lo viera con claridad por primera vez. Así que de eso se trata todo esto. De tu ego. No soportas que una niña sin formación formal, tocando una trompeta sujeta con cinta, te haya superado por completo. No soportas que ella haya conectado con la gente de una forma que tú no has logrado en años. Algo peligroso brilló en los ojos de Marcus. No me superaron. Me hicieron llorar. Hay una diferencia. Ella manipuló emociones. Yo demostré maestría. Tú no demostraste nada salvo tu propio vacío, dijo Dorothy con frialdad. Entre bastidores, Lily los observaba discutir a través de una rendija del telón. No oía las palabras, pero veía a Marcus gesticular con rabia, el rostro contraído por la furia. Veía a Dorothy negar con la cabeza con énfasis. Veía a Robert mirar entre ambos como quien presencia un accidente automovilístico. El estómago se le encogió en nudos. Sus manos se sintieron frías pese al calor de los camerinos. «¿Qué pasa, mamá?», susurró. El rostro de Sarah se endureció. La mandíbula se le apretó, y sus instintos de camarera, afinados por años tratando con clientes difíciles, le dijeron exactamente lo que estaba ocurriendo. Ese hombre está intentando escabullirse de su promesa, cariño. Marcus se puso de pie de repente, acomodándose la chaqueta de diseñador. Cogió el micrófono con facilidad ensayada, y al girarse hacia el público, la sonrisa de $1.000.000 volvió a su lugar como si nada hubiera pasado, como si no acabara de discutir sobre destruir el sueño de una niña. «Señoras y señores, ¿puedo tener su atención, por favor?», tronó su voz por los altavoces, cálida y profesional. «Mis colegas y yo necesitamos tener una discusión seria sobre las reglas técnicas de esta competición. Queremos asegurarnos de que somos completamente justos con ambos intérpretes. Vamos a tomar un receso de 15 minutos para deliberar adecuadamente. Muchas gracias por su paciencia y comprensión». El público murmuró confundido. Algunas personas gritaron objeciones. La mayoría creyó que la decisión era obvia, pero la sonrisa de Marcus no vaciló. Se alejó del escenario con paso seguro, los zapatos caros resonando sobre la madera, pero no sin antes lanzar a Lily una mirada por encima del hombro. Fue una mirada que la heló por dentro. Una mirada que decía: «Te voy a destruir, y no hay nada que puedas hacer al respecto». Sarah tiró de Lily lejos del telón, pero ambas lo supieron. Pasara lo que pasara, Marcus Sterling no iba a rendirse sin pelear. 15 minutos después,
Dorothy Chen encontró a Sarah Cooper en la sala verde sosteniendo la mano de Lily, mientras la niña permanecía sentada en silencio, aún aferrada a su trompeta. El rostro de la mujer mayor estaba enrojecido por la ira, y sus manos temblaban ligeramente mientras cerraba la puerta detrás de ella. «Señora Cooper, necesito preguntarle algo importante», dijo Dorothy, sentándose pesadamente en una silla plegable. Su difunto esposo, Thomas Cooper, ¿alguna vez mencionó dónde aprendió a tocar la trompeta? ¿Quién le enseñó? Sarah frunció el ceño, confundida por la pregunta. En su mayoría fue autodidacta. Miraba videos en línea, pedía libros prestados de la biblioteca. ¿Por qué eso importa ahora? ¿Alguna vez mencionó estudiar con alguien? Aunque fuera informalmente, ¿tomar clases en persona con alguien? Bueno, Sarah rebuscó en recuerdos que normalmente mantenía guardados. Una vez mencionó, hace años, que tomó algunas clases cuando era joven, antes de conocerme, de un músico callejero en Memphis, un hombre que tocaba jazz en Beale Street y enseñaba gratis a los niños. Pero ese hombre murió, creo. Thomas lo lamentó muchísimo. ¿Por qué todo esto importa? Dorothy sacó su teléfono y empezó a desplazarse por unas fotos antiguas guardadas en una carpeta llamada Historia de la Música. Se detuvo en una imagen y giró la pantalla hacia Sarah. ¿Es este su esposo? La foto mostraba a un joven Thomas Cooper, de unos 19 o 20 años, con el rostro esperanzado, al lado de un hombre mayor de piel negra, con barba entrecana y una trompeta en las manos. Ambos sonreían en una esquina, con un estuche de guitarra abierto para recibir propinas. La imagen tenía fecha de 2008. La respiración de Sarah se atascó en su garganta. Sí, ese es Thomas. Era tan joven allí. ¿Cómo tiene esa foto? Porque ese hombre mayor a su lado es James Sterling, dijo Dorothy en voz baja, observando atentamente el rostro de Sarah. El padre de Marcus Sterling. La habitación quedó en silencio absoluto. Incluso los sonidos apagados del teatro parecieron desvanecerse. James Sterling fue uno de los más grandes trompetistas de jazz de su generación, continuó Dorothy, con la voz cargada de una vieja tristeza. Debería haber sido famoso, debería haber tenido la carrera que Marcus tiene ahora, pero se negó a comprometer su arte por éxito comercial. Las discográficas querían que tocara música pop, que diluyera su jazz para hacerlo más vendible. Él les dijo a todos que se fueran al infierno. La mano de Sarah voló hacia su boca. Sus ojos estaban abiertos de par en par. James pasó sus últimos 15 años enseñando gratis a los niños en las calles de Memphis, siguió Dorothy. Niños que no podían pagar clases reales. Niños de hogares rotos, niños que necesitaban la música para sobrevivir. Se paraba en Beale Street desde el mediodía hasta el atardecer, enseñando a cualquiera que quisiera aprender. Murió hace unos 10 años, de un ataque al corazón. Tenía solo 63. Thomas hablaba de un maestro llamado James, susurró Sarah, los recuerdos inundándola. Dijo que ese hombre cambió toda su vida. Le enseñó que la música no se trataba de ser el mejor o el más famoso. Se trataba de ser honesto, de decir la verdad, de no dejar que el mundo te hiciera tocar la canción de otro. Pero Thomas nunca dijo su apellido, no tenía idea. Marcus no habla de su padre, dijo Dorothy, y había un profundo dolor en su voz. Tuvieron una terrible pelea cuando Marcus tenía 20 años. James quería que su hijo siguiera el jazz, que continuara su legado de música honesta. Pero Marcus firmó con una gran discográfica, empezó a tocar country pop comercial, lo que se vendiera. James llamó a su hijo vendido, en una entrevista de radio en vivo. Lo llamó traidor de la música real. Nunca volvieron a hablar. James murió aún enojado con su hijo. Marcus lleva 7 años intentando demostrar que su padre estaba equivocado. La comprensión apareció en los ojos de Sarah, y con ella una furia fría. Y cuando Lily tocó esta noche, tocó exactamente como James Sterling solía tocar, concluyó Dorothy. Cruda, honesta, sin pulir, pero real, desde el alma.
Su esposo debió transmitirle esas enseñanzas. Reconocí el estilo inmediatamente. Yo misma estudié brevemente con James en la universidad. Marcus también lo reconoció. Escuchó la filosofía de su padre salir de la trompeta de esa niña, y no puede soportarlo. Lily había estado escuchando en silencio, sus ojos oscuros moviéndose entre los adultos. Finalmente habló, con voz pequeña pero clara. ¿Es por eso que está tan enojado conmigo? Porque toco como su papá enseñó al mío. Dorothy se arrodilló a su altura, tomando las manos de la niña entre las suyas, arrugadas pero firmes. Cariño, tú tocas como se supone que debe tocarse la música, como está destinada a tocar corazones, y eso asusta a Marcus, porque en el fondo, en un lugar al que no quiere mirar, sabe que perdió esa capacidad cuando empezó a preocuparse más por ser famoso que por ser honesto. Le recuerdas todo lo que renunció, todo lo que su padre quería que fuera. Pero yo solo quería tocar para mi papá, susurró Lily. Lo sé, cariño, dijo Dorothy con dulzura. Y lo hiciste. Lo honraste de una manera hermosa. De repente, una puerta se abrió de golpe con tal fuerza que las tres dieron un salto. Marcus Sterling estaba en el umbral de la puerta. Su rostro era una máscara de furia contenida. Su cabello, siempre perfecto, ahora estaba ligeramente despeinado, y sus ojos ardían con algo que parecía casi desesperación. «Estamos listos para anunciar los resultados», dijo con frialdad, cada palabra afilada como vidrio roto. «Todos al escenario, ahora mismo». Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando la puerta balanceándose tras él. A través de ella, se oía al público impaciente, preguntándose por qué tardaban tanto. Dorothy se levantó lentamente, con el rostro endurecido por la determinación. «Pase lo que pase ahí fuera», dijo a Sarah y a Lily. «Sepan que algunos de nosotros vemos la verdad. Algunos aún sabemos reconocer la música real cuando la escuchamos». Pero mientras caminaban hacia el escenario, Sarah notó que Marcus estaba hablando en voz baja y apremiante con Robert Williams, que asentía con expresión preocupada pero resignada. Entonces, Sarah lo comprendió con un frío presentimiento. El resultado ya estaba arreglado. Las luces del escenario se sentían como lámparas de interrogatorio, mientras Marcus Sterling se situaba ante el micrófono, su sonrisa perfectamente ensayada. El público había regresado del descanso, lleno de especulación. La mayoría estaba segura de que Lily había ganado. Estaban a punto de descubrir lo contrario. «Damas y caballeros, gracias por su paciencia», empezó Marcus con una voz suave como la miel. «Mis compañeros jueces y yo hemos tenido una larga deliberación sobre las actuaciones de esta noche. Ambas fueron excepcionales a su manera». Dorothy Chen estaba rígida en su silla de jueza, los labios apretados en una fina línea. Había discutido durante 40 minutos entre bastidores, incluso amenazó con renunciar. Pero Robert Williams, finalmente, se puso del lado de Marcus, alegando estándares técnicos y consideraciones profesionales. 2 votos contra 1. Después de una cuidadosa deliberación, continuó Marcus, hemos determinado que hay un empate técnico. El público estalló en murmullos confusos. Varias personas gritaron objeciones. Un hombre desde el balcón gritó, «¡Eso es basura!». Marcus levantó la mano pidiendo silencio, sin perder la compostura. Entiendo su reacción, pero como jueces debemos considerar más que la respuesta emocional. Debemos evaluar la destreza técnica, la precisión de las notas, el control de la respiración y la adherencia a los estándares musicales. «Esto es una farsa», dijo Dorothy por el micrófono, sin molestarse en ocultar su disgusto. «Esa niña conmovió a cada persona en este teatro. Eso es lo que la música debe hacer». «Precisamente por eso», interrumpió Marcus con suavidad, «aún no declararemos un ganador. En cambio, invocaremos la regla número 7 del reglamento del concurso. En caso de empate, los concursantes interpretarán una segunda pieza elegida por los jueces para evaluar habilidades técnicas específicas». La sangre de Sarah se heló. Lily apretó la mano de su madre con tanta fuerza que le dolió.
La segunda ronda se celebrará en una semana, anunció Marcus. Mismo escenario, mismas condiciones, pero esta vez yo elegiré una pieza del repertorio clásico para trompeta. Algo que realmente pondrá a prueba la habilidad técnica. La pieza será anunciada en 3 días, dándonos tiempo a ambos para prepararnos. El público explotó en protestas. La gente se puso de pie, gritando: «Esto no es lo que vinimos a ver, no es justo». Pero Marcus simplemente sonrió y asintió al personal de seguridad, que comenzó a desalojar a la gente hacia las salidas. Dorothy salió del escenario sin decir una palabra más. Robert permaneció sentado, incómodo, evitando la mirada de todos. Cuando el teatro quedó vacío, Marcus se acercó a Lily y a Sarah. De cerca, sus ojos eran fríos pese a la sonrisa. «Espero que estés lista para una competencia de verdad, niñita. Nada de manipular emociones, nada de votos por lástima, solo habilidad pura. Y los dos sabemos que no tienes la formación necesaria para lo que te voy a lanzar». Sarah dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos. «Estás aterrado de ella. De eso se trata todo esto». Marcus soltó una risa hueca. ¿Aterrado? ¿De una niña con una trompeta de basura? No, solo me aseguro de que este concurso mantenga su integridad. Nos vemos en una semana. Y se marchó, dejándolas solas en el escenario vacío. Lily miró a su madre, y por primera vez, Sarah vio verdadero miedo en los ojos de su hija. «Mamá, no sé si puedo hacerlo», susurró Lily. «¿Y si elige algo que no conozco? ¿Y si no puedo aprenderlo a tiempo?» Sarah se arrodilló y le sostuvo el rostro entre las manos. «Entonces practicaremos cada hora que tengamos. Tu papá no se rindió cuando las cosas se pusieron difíciles, y tú tampoco lo harás». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Sarah se preguntaba si el amor y la determinación serían suficientes contra alguien dispuesto a hacer trampa para ganar. 3 días después, llegó el anuncio por redes sociales. Marcus Sterling publicó un video, su sonrisa afilada como un cuchillo. «La pieza para la segunda ronda será Carnival of Venice con todas las variaciones», dijo. «Una de las composiciones más exigentes jamás escritas para trompeta. Que gane el mejor músico». Cuando Sarah buscó la pieza en YouTube, el corazón se le hundió. Trompetistas profesionales se entrenaban durante meses para dominar esa pieza. Algunos nunca lo lograban. Requería doble y triple picado, movimientos de pistones rapidísimos y un rango extremo, técnicas muy por encima de lo que Thomas había enseñado a Lily. Marcus había escogido precisamente la única pieza que sabía que ella no podría aprender en 4 días. A la mañana siguiente, Dorothy Chen llegó al apartamento de Sarah con un estuche de trompeta en una mano y una expresión de férrea determinación. Había encontrado su dirección a través de los formularios de inscripción del concurso, técnicamente una violación de las normas de privacidad. Pero ya no le importaba. ¿Puedo pasar?, preguntó cuando Sarah abrió la puerta, la sorpresa marcada en su rostro. El apartamento era diminuto, una sala apenas lo bastante grande para un sofá y un televisor, una pequeña cocina con electrodomésticos anticuados, 2 dormitorios diminutos, pero estaba limpio. Y las fotografías de Thomas cubrían cada rincón disponible. Él sosteniendo a la pequeña Lily, él en el balcón con su trompeta, él sonriendo a la cámara con las manos manchadas de aceite de máquina y los ojos cansados pero felices. «He venido a ayudar», dijo Dorothy simplemente. «Lo que Marcus está haciendo es incorrecto, poco ético, y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruye el sueño de una niña solo porque no puede enfrentar a sus propios demonios». Lily estaba sentada en el sofá, con la trompeta sobre las rodillas, viéndose más pequeña que nunca. «He estado practicando la pieza», dijo en voz baja. «Vi algunos videos, pero no entiendo algunas técnicas. Mis dedos todavía no se mueven tan rápido». Dorothy se sentó a su lado y abrió su estuche, revelando una hermosa trompeta plateada, no tan costosa como la de Marcus, pero de calidad profesional. «Voy a enseñarte todo lo que pueda en 4 días. No será fácil, puede que no la domines por completo.
pero aprenderás lo suficiente para demostrarle a ese engreído que el talento no depende de los instrumentos caros ni de las escuelas prestigiosas. Durante los siguientes 4 días, Dorothy llegó cada mañana y se quedó hasta el anochecer. Le enseñó a Lily técnicas de respiración adecuadas, el doble picado, cómo navegar los pasajes más veloces. Descompuso Carnival of Venice en secciones manejables, concentrándose en las variaciones más impresionantes. Sara trabajaba el turno nocturno en el restaurante para poder estar en casa durante el día, durmiendo apenas 3 horas entre turnos. Se sentaba en la esquina observando a su hija practicar hasta que los labios le sangraban, hasta que sus pequeños brazos temblaban de agotamiento, hasta que las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero Lily nunca se rindió. En la tercera noche, Dorothy les contó algo que había estado guardando. He investigado un poco sobre la vida de James Sterling. Después de su ruptura con Marcus, escribió varios artículos sobre la comercialización de la música, sobre cómo la industria aplasta el alma en favor del beneficio. Mencionó a Marcus específicamente en uno. Dijo que su hijo había cambiado el legado de su padre por oro falso. Eso es cruel, murmuró Sara. Lo destruyó, continuó Dorothy. Tenía 20 años, apenas comenzando su carrera. Ese artículo lo siguió a todas partes. Los críticos lo citaban, los músicos susurraban sobre ello. Pasó años intentando demostrar que su padre estaba equivocado, volviéndose cada vez más exitoso comercialmente, cada vez más perfecto técnicamente. Pero lo único que nunca logró fue hacer sentir a la gente lo que su padre podía hacerles sentir. «Y Lily sí puede», dijo Sara de pronto comprendiendo. Lily toca como James lo hacía, como Thomas lo hacía, desde los lugares rotos. Por eso Marcus se siente tan amenazado. Ella es la prueba viviente de que su padre tenía razón, de que todo el éxito de Marcus, toda su maestría técnica, no se comparan con la música honesta que sale del corazón. Lily había dejado de practicar y escuchaba atentamente. Su papá debía estar muy triste, dijo en voz baja, para enojarse tanto con su hijo que nunca lo perdonó. Dorothy asintió. James murió enojado, y Marcus ha vivido cada día desde entonces tratando de justificar sus decisiones. Tu música lo obliga a enfrentar el hecho de que quizás tomó las equivocadas. En el 4.º día, Lily ya podía tocar la mayor parte de Carnival of Venice. No perfectamente. Su técnica aún vacilaba en las secciones más rápidas y no alcanzaba todas las notas agudas con la precisión de Marcus. Pero podía tocarla lo bastante bien como para competir. Más importante aún, había aprendido a tocarla con emoción. Había encontrado la alegría escondida en los pasajes técnicos. Había descubierto que incluso esa pieza de lucimiento podía contar una historia si uno se lo permitía. La noche antes de la competencia, Sara abrazó fuerte a Lily. Pase lo que pase mañana. Estoy orgullosa de ti. Tu papá también lo estaría. Ojalá pudiera estar ahí, susurró Lily. Lo estará, cariño. Siempre está contigo cuando tocas. Pero ninguna de las dos pudo dormir esa noche, preguntándose qué habría planeado Marcus Sterling para la mañana siguiente. El Grand Theatre estaba aún más lleno que antes. La noticia del duelo se había difundido por las redes sociales. El juez famoso contra la niña prodigio. Las cámaras de televisión ocupaban las últimas filas. La historia se había vuelto viral. Todo el mundo quería ver cómo terminaba. Marcus Sterling llegó en una limusina, vistiendo un traje de diseñador que costaba más que el coche de Sara. Saludó a las cámaras, firmó autógrafos, posó para selfies. Se veía confiado, relajado, como un hombre que sabía que ya había ganado. Lily llegó en el Honda de 15 años de su madre, usando el mismo vestido demasiado grande y llevando la misma trompeta oxidada. Pero esta vez, Dorothy Chen caminaba a su lado, con una mano sobre el hombro de la niña, como una guardiana protectora. Entre bastidores, Marcus practicaba escalas con precisión mecánica. Su rutina de calentamiento era perfecta, calculada, diseñada para lograr la máxima eficiencia. No parecía nervioso, parecía aburrido.
El calentamiento de Lily era distinto. Tocaba suavemente, con vacilación, sus pequeños dedos aún aprendiendo la memoria muscular que Dorothy le había enseñado. Sus labios todavía se estaban curando tras 4 días de práctica intensiva. ¿Estás lista?, preguntó Dorothy con ternura. Lily negó con la cabeza. Tengo miedo. Bien, dijo Dorothy. Tu padre probablemente también sentía miedo antes de cada presentación. El miedo significa que te importa. Marcus ya no siente miedo, y esa es su debilidad. Los jueces tomaron asiento. Dorothy, Robert Williams y un nuevo tercer juez, ya que Marcus ahora competía. El reemplazo era Gerald Foster, un director musical de Broadway de ojos amables y cabello gris, que había aceptado participar con solo un día de aviso. Marcus actuó primero. Esta vez, subió al escenario como si fuera suyo. Su trompeta de $40,000 brillando bajo las luces. Cuando comenzó a tocar Carnival of Venice, el público soltó un suspiro ante la pura destreza técnica. Sus dedos volaban sobre los pistones más rápido de lo que parecía humanamente posible. Cada nota era cristalina, cada variación ejecutada con una precisión casi mecánica. Alcanzó notas tan altas que hicieron vibrar las lámparas del teatro. Tocó pasajes que hicieron que los músicos profesionales del público negaran con la cabeza, asombrados. Fue una actuación perfecta, impecable desde el punto de vista técnico, una clase magistral de trompeta que sería estudiada durante años. Cuando terminó, los aplausos fueron fuertes y respetuosos. La gente reconocía que había presenciado algo extraordinario, pero faltaba algo. No hubo ovación de pie como la primera vez. El público aplaudió con cortesía, impresionado, pero no conmovido. Marcus lo notó. Su sonrisa vaciló por un segundo antes de recomponerse. Entonces fue el turno de Lily. Caminó hacia el centro del escenario, y el público pudo ver que temblaba. Sus manos temblorosas, sus pies descalzos, se veían diminutos sobre la madera brillante. Cuando levantó la trompeta, varias personas en las primeras filas notaron las lágrimas en sus ojos. Comenzó a tocar, y de inmediato quedó claro que estaba luchando. El pasaje inicial era más lento que el de Marcus. Sus dedos tropezaban en los tramos rápidos. Falló una nota aguda en la segunda variación, y el sonido salió roto y desafinado. El público se removió, incómodo. Aquello no era la interpretación mágica de una semana atrás. Era una niña enfrentándose a un material demasiado complejo para su nivel. Algunos espectadores se veían molestos, no con ella, sino con Marcus por hacerla pasar por eso. Otros estaban enfadados con el sistema que lo permitía. Marcus estaba sentado en el público, su expresión neutral, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Había ganado. Incluso él lo sabía. La niña no podía con las exigencias técnicas. Su victoria estaba asegurada. Pero entonces algo cambió. Lily cerró los ojos, respiró hondo, y algo en su postura se transformó. Dejó de intentar tocarla perfectamente. Dejó de preocuparse por igualar la técnica de Marcus. En cambio, empezó a tocar con verdad. La transformación fue inmediata y deslumbrante. Lily dejó de pelear con la música y comenzó a danzar con ella. Sí, su técnica era imperfecta. Sí, erró algunas notas. Pero de pronto, nada de eso importaba, porque estaba contando una historia con cada frase. Tocó Carnival of Venice, no como una pieza de lucimiento técnico, sino como lo que realmente era. Una celebración, un festival, la alegría a pesar de la dificultad, la risa entre lágrimas. Encontró la humanidad oculta entre las notas rápidas y la hizo cantar. El público empezó a inclinarse hacia adelante otra vez. La incomodidad se transformó en atención. Ya no estaban viendo una competencia, estaban presenciando algo real desarrollarse ante sus ojos. Entonces, en medio de la tercera variación, una anciana afroamericana se levantó de su asiento en la quinta fila. Era la misma mujer que había iniciado la ovación en la primera presentación. Su voz resonó clara y fuerte. «¡Detengan esto!». Lily titubeó, y la música se detuvo. El teatro quedó en silencio.
Todas las miradas se dirigieron a la mujer. Los guardias de seguridad se acercaron para escoltarla fuera, pero ella levantó la mano con tal autoridad que se detuvieron. «Mi nombre es Ruth Sterling», anunció. «James Sterling era mi hermano. Y tengo algo que decir». Dorothy Chen soltó un audible jadeo. Marcus se puso pálido como una hoja. Ruth Sterling caminó por el pasillo hacia el escenario, su bastón golpeando el suelo con cada paso. Tendría al menos 75 años. El cabello blanco recogido, vestida con un traje de iglesia color púrpura y zapatos sencillos, pero sus ojos ardían con una furia justa. «He estado aquí sentada durante 2 semanas viendo a mi sobrino, Marcus Sterling, acosar a una niña porque es demasiado cobarde para enfrentar sus propios errores», declaró, su voz resonando en cada rincón del teatro. «Esa pequeña toca exactamente como mi hermano James enseñaba a sus estudiantes, con verdad, con corazón, con alma. Y eso aterra a Marcus porque le recuerda todo lo que traicionó». «Tía Ruth, por favor», dijo Marcus, poniéndose de pie, su compostura completamente destruida. «No me tía Ruth, muchacho», replicó ella con firmeza. «Yo estuve allí cuando le dijiste a tu padre que su música no valía nada porque no vendía. Yo estuve allí cuando lo llamaste un fracasado por elegir el arte en lugar del dinero. Sostuve la mano de mi hermano cuando murió. ¿Y sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Dile a Marcus que lo perdono. Dile que no es demasiado tarde para volver a la música de verdad». El teatro estaba tan silencioso que se podía oír la respiración. Las cámaras grababan todo. Para la mañana siguiente, esto estaría en todas partes. Las lágrimas corrían por el rostro de Marcus ahora, su fachada perfecta completamente destruida. «Nunca me perdonó», susurró con voz rota. «Murió amándote, tonto», dijo Ruth, su voz quebrándose con la emoción. «Murió esperando que recordaras lo que te enseñó. Y en cambio, has pasado 7 años tratando de demostrar que estaba equivocado, convirtiéndote en todo lo que él te advirtió que no fueras». Se volvió hacia Lily, que permanecía inmóvil en el escenario, su trompeta aún alzada. El padre de esa niña aprendió de James. Vi la foto que Dorothy encontró. Recuerdo a Thomas Cooper, un buen chico, trabajador. Amaba la música con todo su corazón. James habló de él durante meses después de que Thomas tuvo que dejar las clases. Dijo que ese muchacho tenía un don. Dijo que haría algo hermoso, aunque el mundo intentara detenerlo. Y Thomas sí hizo algo hermoso, continuó Ruth mirando a Marcus. La hizo a ella, dijo señalando a Lily. Le transmitió las enseñanzas de James antes de morir. El legado de tu padre vive en la música de esa niña. Y tú no lo soportas porque eso demuestra que el que fracasó fuiste tú, no él. Marcus se desplomó en su asiento, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos. El poderoso Marcus Sterling, ganador de premios Grammy, juez célebre, derrumbado por la verdad de la que había huido durante 7 años. El público no sabía qué hacer. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio, atónitos. Aquello había dejado de ser una competencia. Se había convertido en algo más, una rendición de cuentas pública. Gerald Foster, el juez suplente, habló por el micrófono con voz suave. Creo que deberíamos tomar otro descanso. Esto se ha convertido en algo más que un concurso de talento. Pero Ruth Sterling negó con la cabeza. No. Dejen que la niña termine de tocar, que complete lo que empezó. Dejen de permitir que el miedo y el orgullo interrumpan la belleza. Miró a Lily con tanta ternura, que las lágrimas de la pequeña finalmente cayeron. Toca, niña. Termina tu canción. Muéstranos en qué se convirtieron las enseñanzas de mi hermano en tus manos. Lily permaneció en el centro del escenario, su trompeta aún levantada, las lágrimas corriendo por su pequeño rostro. El teatro esperaba en un silencio lleno de expectación. Marcus Sterling seguía derrumbado entre el público.
Su tía Ruth permanecía erguida en el pasillo, el bastón firmemente apoyado, la expresión mezcla de fuerza y amor. Durante un largo momento, Lily no se movió. Podía irse en ese instante, reclamar la victoria mediante la verdad, no mediante la música. Marcus estaba destruido. La verdad ya había salido a la luz. Ya había ganado en todo lo que realmente importaba. Pero entonces pensó en su padre, Thomas Cooper, quien nunca se rindió, aunque el mundo le dijera que sus sueños no valían nada. Quien tocaba su trompeta en aquel diminuto balcón todas las noches, después de turnos de 12 horas, no porque alguien lo escuchara, no porque eso lo hiciera famoso, sino porque era verdad. Pensó en James Sterling, un hombre al que nunca conoció, pero cuyas enseñanzas vivían en cada nota que tocaba. Un hombre que eligió el arte sobre la fortuna, la verdad sobre el éxito, y que pagó el precio de esa elección cada día de su vida. Y pensó en Marcus, el Marcus roto y lloroso, que tenía todo lo que ella soñaba tener, pero que había perdido lo único que realmente importaba. Lily bajó lentamente su trompeta. El público se tensó, creyendo que se rendía. Pero en lugar de eso, habló al micrófono, su pequeña voz amplificada por todo el teatro. El señor Sterling le enseñó una canción a mi papá, dijo suavemente. James Sterling, quiero decir. Mi papá solía tocarla en el balcón. Dijo que se llamaba Memphis Morning. Dijo que el señor Sterling la escribió para su hijo, esperando que Marcus la tocara algún día. Pero papá dijo que Marcus nunca la aprendió. La cabeza de Marcus se alzó bruscamente. Su rostro cubierto de lágrimas mostraba reconocimiento y dolor. Mi papá me la enseñó antes de morir, continuó Lily. Dijo que era la canción más hermosa que había escuchado. Dijo que trataba de amar a alguien incluso cuando te rompe el corazón, de mantener la puerta abierta aunque esa persona no vuelva a casa. Levantó nuevamente su trompeta. Voy a tocarla ahora. No por la competencia, no para ganar. Solo porque la canción del señor Sterling merece ser tocada. ¿Y por qué? Tal vez Marcus nunca escuchó a su papá decirle, «Te amo», a través de la música. La mano de Ruth Sterling voló hacia su boca. «Oh, dulce niña», susurró. Dorothy Chen lloraba abiertamente. Incluso Gerald Foster tenía los ojos empañados. Lily cerró los ojos y comenzó a tocar Memphis Morning. La melodía era simple al principio, un sonido suave, como un amanecer tranquilo, pero fue creciendo en complejidad y emoción. Era una conversación entre padre e hijo, hablada en notas en lugar de palabras. Hacía preguntas. ¿Por qué te fuiste? ¿Dónde estás? Y ofrecía respuestas. Sigo aquí, estoy esperando, te perdono. La canción creció hasta un clímax que no era fuerte, pero sí poderoso. Un abrazo musical, una reconciliación que no había ocurrido en vida, pero que podía suceder ahora, en la música, si alguien tenía el valor de escuchar. Marcus Sterling se puso de pie lentamente, tambaleándose un poco, su rostro una mezcla de devastación y asombro. Estaba escuchando la voz de su padre por primera vez en 7 años, escuchando el amor que se había convencido de que no existía, escuchando el perdón que nunca pensó recibir. Cuando Lily tocó la frase final, una línea descendente y suave que sonaba como «vuelve a casa», Marcus emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad oración. Caminó por el pasillo como un hombre en un sueño, avanzando hacia el escenario donde aquella pequeña niña le estaba dando el regalo más grande que alguien le había dado jamás. Se detuvo al borde del escenario y miró a Lily, esa niña de 8 años que, de algún modo, se había convertido en el puente entre él y la memoria de su padre. «Gracias», susurró con voz quebrada. «Gracias por devolverme algo que pensé haber perdido para siempre». Lily bajó su trompeta y lo miró con esos ojos oscuros y serios. «Tu papá te amaba», dijo simplemente. «Mi papá me lo contó. El señor Sterling hablaba de ti todo el tiempo. Estaba triste porque no hablaban, pero nunca dejó de quererte». Marcus cayó de rodillas justo allí, frente a cientos de personas y las cámaras grabando todo.
y lloró como un niño. No las lágrimas educadas de quien intenta mantener la compostura, sino el llanto feo y desesperado de quien ha contenido un océano de dolor durante 7 años. Ruth Sterling caminó hacia su sobrino y puso una mano en su hombro. James estaría orgulloso de esta niña, dijo en voz baja. Diría que ella representa lo que la música real debe crear: conexión, sanación, verdad. El público permanecía en silencio, testigo de algo sagrado. Aquello ya no era entretenimiento, era transformación. Finalmente, Gerald Foster habló al micrófono, su voz espesa por la emoción. Creo que debemos retirarnos a deliberar en privado. Esta competencia se ha convertido en algo que no puede juzgarse con estándares tradicionales. Pero Marcus se levantó, se secó las lágrimas y caminó hacia la mesa de los jueces. Tomó el micrófono con las manos temblorosas. «No», dijo con voz ronca. «No más retrasos, no más manipulaciones. Me retiro de la competencia. Lily Cooper gana. Siempre ha ganado. Desde la primera nota que tocó, ganó». El público estalló en vítores, lágrimas y una ovación de pie. Pero Marcus no había terminado. «Y voy a cumplir mi promesa original», continuó con voz más firme. 5 años en la mejor escuela de música de Nashville, beca completa, todo lo que necesite. Además, hizo una pausa, como si tomara una decisión en ese mismo instante. Además, cada niño de esta ciudad que no pueda pagar clases de música recibirá instrucción gratuita. Voy a crear una fundación con el nombre de mi padre, la Fundación James Sterling para jóvenes músicos. ¿Comienza hoy? Los aplausos se convirtieron en un estruendo, pero Lily permaneció allí, mirándolo con una expresión de compasión en su rostro infantil. «Deberías aprender a tocar Memphis Morning», dijo en voz baja, aunque el micrófono captó cada palabra. «Tu papá quería que la supieras. Nunca es demasiado tarde». Marcus sonrió entre lágrimas, la primera sonrisa genuina que alguien le veía en años. «¿Me enseñarás tú?», preguntó. Y Lily, esa niña de 8 años con una trompeta oxidada y el sueño de su padre en el corazón, asintió. «Está bien», dijo. «Pero tienes que practicar 6 horas al día. Esa es la regla». 6 meses después, la Fundación James Sterling para jóvenes músicos abrió sus puertas en un almacén renovado en East Nashville. El edificio había sido parte de la antigua fábrica Madison Metal Works, la misma donde Thomas Cooper había muerto. Marcus la había comprado precisamente por esa razón: transformar un lugar de tragedia en un lugar de esperanza. El día de la inauguración, 200 niños llegaron con instrumentos en diversos estados de conservación. Algunos traían trompetas relucientes compradas por padres orgullosos. Otros, guitarras sostenidas con cinta adhesiva, violines sin cuerdas, tambores con parches rotos. No importaba, todos recibían la misma bienvenida, la misma instrucción, la misma oportunidad. Marcus Sterling estaba de pie en la entrada, saludando personalmente a cada niño. Se veía distinto ahora. Los trajes de diseñador habían desaparecido, reemplazados por unos jeans y una camisa sencilla. Su cabello ya no era perfecto, pero su sonrisa era real, de una manera que no lo había sido en 7 años. «Bienvenido», le dijo a un chico tímido que sostenía un saxofón abollado. «Ven, te mostraré tu sala de práctica». Dentro, las paredes estaban cubiertas de fotografías. James Sterling tocando en Beale Street, rodeado de niños. Thomas Cooper en el balcón de su apartamento, trompeta en alto hacia el cielo de Memphis. Y en el centro, una imagen que se había vuelto famosa en todo el mundo. La de Lily Cooper, de 8 años, sobre el escenario del Grand Theater. Su trompeta oxidada brillando bajo las luces, lágrimas en el rostro, tocando Memphis Morning. Aquella foto se había vuelto viral en cuestión de horas tras la competencia. Los medios de comunicación de todo el mundo habían contado la historia. «Niña con trompeta vieja enseña a ganador del Grammy el verdadero significado de la música», decía un titular.
La actuación que lo cambió todo, proclamaba otro. Pero la historia real estaba ocurriendo allí, cada día, dentro de aquel edificio. Dorothy Chen se había retirado de Vanderbilt para dirigir los programas educativos de la fundación. Ruth Sterling manejaba la parte administrativa, su bastón resonando por los pasillos, mientras se aseguraba de que cada niño tuviera lo que necesitaba. Y Sarah Cooper trabajaba medio tiempo en la oficina, finalmente libre de sus dobles turnos en el restaurante. Lily asistía a la escuela de música de Nashville con la beca de Marcus, pero pasaba todas las tardes en la fundación enseñando a los niños más pequeños del mismo modo en que su padre la había enseñado a ella. No solo técnica, sino verdad. No solo notas, sino historias. Recuerden, les decía a los niños, su instrumento no tiene que ser perfecto. Ustedes no tienen que ser perfectos, solo tienen que ser honestos. La fundación ya había cambiado cientos de vidas. Una niña de un refugio para personas sin hogar descubrió que tenía oído absoluto y ahora se entrenaba para ser cantante de ópera. Un chico que había estado entrando y saliendo de centros de detención juvenil encontró la paz en la guitarra clásica y no había vuelto a meterse en problemas. 2 hermanas gemelas de un parque de caravanas formaron un dúo de jazz que ya conseguía conciertos pagos. Pero la transformación más notable era la de Marcus mismo. Había tomado un año sabático de sus giras para aprender con Dorothy, estudiar las antiguas grabaciones de su padre y recordar por qué se había enamorado de la música en primer lugar. Practicaba Memphis Morning todos los días, exactamente como Lily le había enseñado. Y lentamente, con esfuerzo, estaba encontrando el camino de regreso al músico que su padre siempre había querido que fuera. En aquel día inaugural, mientras el sol se ponía sobre Nashville, Marcus se paró en un pequeño escenario del salón principal de la fundación. Los niños se reunieron a su alrededor con sus instrumentos en la mano. Los padres se quedaron atrás, y las cámaras locales grababan el evento. Antes de comenzar la celebración de hoy, dijo Marcus al micrófono, su voz cargada de una sabiduría duramente ganada. Quiero contarles sobre mi padre, James Sterling, y sobre un hombre llamado Thomas Cooper, y sobre lo que ellos nos enseñaron acerca de la música, la vida y la verdad. Relató toda la historia, su ruptura con su padre, sus años persiguiendo la fama y la fortuna mientras perdía su alma. Thomas aprendiendo de James en las calles de Memphis, las lecciones que pasaron de James a Thomas y de Thomas a Lily, la competencia que se convirtió en redención, la canción que lo cambió todo. Pasé 7 años intentando demostrar que mi padre estaba equivocado, dijo Marcus con la voz temblorosa, intentando probar que el éxito importaba más que la integridad, que la fama valía más que la verdad. Gané Grammys, vendí millones de discos, me convertí en todo lo que la industria decía que debía ser. Hizo una pausa, mirando los rostros jóvenes que lo observaban con atención. Y era miserable, porque, en el fondo, sabía que él tenía razón. La música no se trata de cuántos premios ganas, ni de cuánto dinero haces, ni del instrumento más caro o la técnica más brillante. Tomó su trompeta. Ya no era la moneda de $40,000, sino una trompeta antigua que había encontrado en una casa de empeños. Estaba abollada, deslustrada y hermosa. La música se trata de conexión. Se trata de hacer sentir a la gente algo real. Se trata de la verdad, incluso cuando la verdad duele, especialmente cuando duele. Marcus miró a Lily, que estaba en primera fila junto a su madre. Esa niña de 8 años con una trompeta oxidada me enseñó eso. Me enseñó lo que mi padre intentó decirme hace años, que las cosas rotas pueden hacer la música más hermosa, que la imperfección es donde vive la verdad, que las abolladuras, los arañazos y los lugares desgastados son las historias que vale la pena contar. Levantó su trompeta. Así que esta noche voy a tocar algo que debí haber aprendido hace años. Una canción que mi padre escribió para mí. Una canción que una pequeña niña valiente me devolvió cuando yo no la merecía. Marcus comenzó a tocar Memphis Morning. No la tocó perfectamente.
Su técnica aún estaba encontrando el camino de regreso. Falló una nota en la segunda frase, y se podía oír su respiración entre las secciones. Pero la tocó con honestidad. La tocó con todo el dolor, el amor, el arrepentimiento y la esperanza que se habían acumulado en su corazón durante 7 años. Cuando terminó, no había un solo ojo seco en el edificio. Los niños lloraban. Los padres lloraban. Ruth Sterling sostenía la mano de Dorothy Chen y lloraba por su hermano, finalmente capaz de soltar años de ira y tristeza. Pero la mayor sorpresa llegó cuando Marcus bajó su trompeta y miró directamente a las cámaras. «Hay una cosa más», dijo, su voz ahora firme. «Algo que descubrí mientras revisaba las pertenencias de mi padre para crear esta fundación. Algo que lo cambia todo». Sacó un sobre viejo y amarillento. «Esta es una carta que mi padre me escribió 3 días antes de morir. Su abogado me la entregó el mes pasado, con instrucciones de abrirla solo cuando Marcus estuviera listo para escucharla. Supongo que por fin lo estoy». La abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta. «Marcus, si estás leyendo esto, significa que encontraste el camino de regreso a la música real. Sabía que lo harías. Tienes demasiado del corazón de tu madre como para permanecer perdido para siempre. Nunca estuve enojado contigo, hijo. Tenía miedo por ti. Miedo de que desperdiciaras tu don persiguiendo las cosas equivocadas. Pero siempre supe que algún día volverías a casa. Te amo. Estoy orgulloso de ti, y cuando estés listo, aprende a tocar Memphis Morning. La escribí el día en que naciste. Es tu canción. Siempre lo ha sido. Vuelve a casa, Marcus. Vuelve a la música que importa. Tu padre, James Sterling». La revelación cayó como un trueno. La canción no era un ruego de reconciliación, era un regalo de cumpleaños. Una nana escrita para un hijo recién nacido. Una carta de amor que había esperado 27 años para ser abierta. Marcus se dejó caer en una silla, llorando abiertamente. Lily se acercó y puso su pequeña mano sobre su hombro. «Te perdonó antes de que siquiera necesitaras perdón», dijo suavemente. «Eso es lo que hacen los papás». Ruth Sterling se puso de pie y habló a las cámaras. «Que esto sea una lección para todos nosotros. Perdemos tanto tiempo en la ira y el orgullo. Esperamos momentos perfectos que nunca llegan. Pero la música, la verdadera música, nos enseña que las cosas rotas pueden ser bellas, que nunca es demasiado tarde para volver a casa, que el amor no espera a que seamos perfectos». La celebración de apertura de la fundación continuó hasta bien entrada la noche. Los niños tocaron sus instrumentos, algunos bien, otros mal, todos con honestidad. Marcus tocó junto a ellos, ya no como una estrella, sino como otro músico más intentando decir la verdad. Y Lily Cooper, la niña de 8 años que había iniciado este viaje con una trompeta oxidada y el sueño de su padre, tocó una vez más «Sometimes I feel like a motherless child». Pero esta vez no estaba sola. Docenas de niños se unieron a ella, sus instrumentos imperfectos creando una sinfonía de esperanza. Sarah observó a su hija y pensó en Thomas, en cómo su sacrificio había creado ondas que tocaban cientos de vidas, en cómo su sueño no había muerto, sino que se había multiplicado.